Bienvenidos a otro tutorial de MLB Mobile Gamer, y esta vez estaremos hablando de las habilidades de pitcher y veremos cómo aplicarlas, cómo te sirven y si realmente son las mejores. Así que ahora prepárate porque este tutorial es cabezón, es importante, tiene mucha información y me costó mucho armarla, así que te pido que me prestes atención. Así que ¡comencemos! Hola, espero que estén todos bien, aquí MLB Mobile Gamer con este nuevo tutorial. Quiero comentarles que este tutorial está para ayudar a todos los jugadores que están empezando en este juego. Y me refiero a empezando a armar un roster que es de nivel diamante. Y también destaca las habilidades que puedes obtener si ya has ido avanzando un poco más y que te sirven en el juego. Ahora, estas son todas las habilidades que sirven, porque todas sirven, pero no todas son las óptimas de acuerdo a tu OBR o a tu avance en el juego. Estas son habilidades leyenda y habilidades Gold que se van transformando en el tiempo si tienes jugadores que ya han mejorado en cada uno de sus niveles. Recuerda que si tu jugador está desarrollado, estas habilidades que están de grado 6 pasarán a 7, a 8 y hasta 10, dependiendo del caso. Y bien, comencemos. Después de buscar un enfoque y cómo hacerlo esto, tratamos de buscar cuáles son las mejores habilidades para poder ayudar a tu jugador, en especial si estás con jugadores diamantes que están empezando. Y normalmente las mejores habilidades son las habilidades Gold. Entonces, tenemos que hacer lo mejor posible. Para esto vamos a ordenarlos de acuerdo a un detalle grande. ¿Y qué es esta? El trigger. ¿Qué es lo que desencadena esto? ¿Por qué? Porque si tú te fijas en cada habilidad que tienen los bateadores, tienen que tener ciertas características para poder usarse. Lo que yo estoy buscando son habilidades que no necesiten tener algún trigger, algo que lo ejecute. Solamente el tenerlo me da un beneficio. Y esa es una ventaja. Entonces, de acuerdo a esto, la primera habilidad y la que más te va a servir en este momento es el último jefe, The Last Boss. Esta habilidad, ¿de qué te sirve? Primero, imagínate que estás en la posición de tener un oponente potente. Lo que hace esta es disminuir todas las características, las estadísticas del bateador oponente. ¿En cuánto? Hasta en menos 12. Entonces, imagina un jugador que tiene un nivel alto, en su nivel 8 bien desarrollado, y tú puedes disminuirlo hasta menos 12 en ese nivel. No necesitas tener nada extra para poder ocuparlo, por lo tanto lo puedes ocupar en todos tus pitchers. Es una habilidad que debes tener. La siguiente es la Ace. ¿Esta para qué te sirve? Bueno, esta te ayuda. ¿En qué sentido? Que va a aumentar todas tus características, pero también te va a ayudar a disminuir la media de bateo del contrincante. Ahora, ten en cuenta que tiene una desventaja. Si tú tienes más de un jugador con esta, te va a ir reduciendo la ayuda. Por ejemplo, si tienes solamente un jugador, en el nivel 6 de mejora, esta te va a entregar un más 12 en todas las estadísticas. Pero, si tienes ese mismo jugador con esta habilidad, va a llegar en el nivel 8 hasta más 16, lo que significa una ayuda muy grande. Pero ¿qué pasa si tienes otro jugador también con esta habilidad? Solamente el tope va a ser hasta más 12. Si tienes otro, va a ir bajando. Por lo tanto, para sacarle el mayor beneficio tienes que tenerlo en un jugador. Por ende, debería de ser o uno de los jugadores más débiles o uno de los pitchers starter que deberían de ser el mejor. Cosa de darle la ayuda extra para que pueda derrotar a los otros equipos. Ahora, esta no se recomienda para cualquier jugador de los que están en el bullpen, porque baja su efecto. Entonces tenemos que tener en cuenta que para eso sirve en específico. Si seguimos viendo, tenemos la siguiente, que es lanzamiento cooperativo. ¿Esta en qué te ayuda? Aumenta lock, bell, FB y break. Entonces también te aumenta la probabilidad de inducir un contacto débil cuando se enfrenta a bateadores que han logrado llegar a base. O sea, te ayuda a poder mejorar los lanzamientos. Ahora, tiene un trigger que tienes que tener al compañero de equipo
que ingresa al juego directamente después del dueño de la habilidad. O sea, se supone que esta, como es cooperativa, ayuda a los demás. ¿Y cómo la ayuda? Te ayuda hasta más 12 en las siguientes características, que serán 4: Lock, Bell, FB y Break en el nivel 6. Si te fijas, no aplica mucho más de su vida como la que habíamos visto en el anterior. Por lo tanto, tiene un nivel bajo y por eso que está en mi ranking un poquito más abajo. Además, esta misma te puede ayudar a que puedas tener más de un pitcher respondiendo a esto. Y eso es bueno, tener una habilidad que ayude a que otros mejoren también. Ahora, siguiendo con esta lista, tenemos el siguiente, que sería limpiando tu desorden. Esta, fíjate bien en lo que tiene, porque te puede servir de mucho. ¿En qué te sirve? Si el propietario permite que un corredor alcance la base, todas las estadísticas disminuidas se restauran y todas las estadísticas excepto la estamina aumentan siempre que ese corredor esté en la base. O sea, tienes que tener en cuenta que esta se va a activar cuando lamentablemente haya un corredor en base. Cuando ocurra eso, tu jugador va a subir sus características, en este caso hasta más 12 en el nivel 6, pero no la estamina. Por lo tanto, si tu jugador tiene esta habilidad, tienes que mejorarle la estamina para mantenerlo. Solo así va a tener un buen desarrollo dentro del juego. Ahora, qué gran ventaja tiene esta habilidad es que cancela los efectos de habilidades como carisma y Master Base Thief, que es las que vimos antes. O sea, carisma y el corredor que se roba las bases. Entonces tienes una gran ventaja si lo tienes y te preocupas de mejorar la estamina de ese pitcher. Inclusive lo puedes tener en más de uno, en especial si están dentro de tu bullpen. Siguiente, son dos que tienen unas características muy parecidas y son súper importantes si cumples con las condiciones, porque estas son un poco más difíciles de entender. Vamos a tratar de analizarlas. Una es pitcher dominante y la otra es pitcher elegante. Mira, vamos a ver la primera. La primera te aumenta la velocidad y el FB. Primero tienes que cumplir la condición de activación y cuando esto ocurre aumenta más la velocidad y el FB y proporciona un impulso nunca visto. ¿Qué significa y cómo se aplica? Bueno, para ver si alcanzamos la condición de activación tenemos que hacer un cálculo. Y este es, como tú puedes ver detrás de la tarjeta, tienes que ver las mejoras del equipo. No, tienes que ver las mejoras que te dan la ropa, las zapatillas, todas estas cosas. No, solamente tienes que ver cómo está tu jugador y si dentro de sus características base, al sumarlas, te da la cantidad que pide. O sea, ¿cuáles son las condiciones? Tenemos que sumar velocidad, FB, nos da un total. Después tenemos que sumar Lock y Break. Tenemos estos dos valores y ellos dos se restan. Y este valor que te da al final tiene que ser mayor o igual a 5. Si no te da ese 5, no se cumple la condición. Al cumplir esa condición, tú puedes tener lo siguiente. Primero, si no tienes la condición, te da una ayuda de más 10 en velocidad y FB y te puede subir hasta 16 en el nivel 8. Ahora, si cumples las condiciones, se dispara. Ayuda de más 14 y hasta más 20 en el nivel 8. Esto es exactamente lo mismo en pitcher elegante, pero esta aplica a otras dos etapas o otras dos características del pitcher, Lock y Break. Entonces, suponte tú que como yo tengo un jugador que tiene estas dos juntas, tengo una gran ventaja si cumple las características que estamos viendo, porque las dos es exactamente igual, pero dependiendo de las características. Entonces, si mi jugador es capaz de, juntando todo esto, sacar el más de el nivel que se me está pidiendo, o sea 5, puedo tener un pitcher que podría estar jugando en grandes ligas. Y aquí tengo dos habilidades que se pueden conseguir y son las habilidades oro. Piénsalo bien si tienes la oportunidad de tener estas dos más una de las que vimos arriba. Por lo tanto, cualquier jugador que no tiene una tarjeta leyenda podría pelear
en cualquier juego teniendo estas habilidades que acabamos de analizar. Y estas te aplican a ti también. Ahora, ¿qué pasa si tienes una tarjeta leyenda? Bueno, nos vamos a las habilidades difíciles, cabezonas. Las habilidades que tienen todo el poder. Pero tienes que tener una tarjeta que sea leyenda. Si no, no aplica por completo. Vamos a ver y detallarlas todas. Primero, la que más puntos te va a dar es Slow Starter. Esta es una de las habilidades que más están peleando los jugadores profesionales. ¿Por qué? Mira, te aumenta el lock, el bell y la estamina. Y esta va a aumentar mientras haya más pitches. Ahora, dentro de esta tabla que acabamos de ver, se va agregando un más 2 adicional al lock y al bell hasta un más 10. Además de las estadísticas de la tabla. O sea, el jugador, como se llama, un starter lento, cada vez que avance va a ir sumando puntaje. Si lo resumimos fácil, te va a ayudar un más 10 en lock, bell y estamina en el nivel 6. Y hasta un más 12 en el nivel 8. Pero, cuando mejor funciona, tiene que ser cuando yo tengo una leyenda. Por lo tanto, es una habilidad que necesita tener esa tarjeta. Sin ella no la puedes ocupar. Siguiente, química de pitcher. Aumenta todas las estadísticas de cada lanzador en tu equipo. Incrementa más si el dueño es una leyenda. Entonces, teniendo esta tarjeta, si tú piensas, tengo un lanzador leyenda. Genial, me consigo esta habilidad. Así como puedes ver en el video, aparece. Tengo una ventaja. Genial. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera va a entrar mi leyenda a jugar. Puedo tenerlo dentro del bullpen. Y te puede ayudar a cada uno de tus pitchers. Mira, fíjate que puede ser un abridor en un juego que no comenzó. O un relevista que nunca entra. Solamente lo tienes sentado ahí y te está ayudando. ¡Genial! Mira, te da un plus 6 en el nivel 6. Y hasta un plus 8 en el nivel 6 si cumplimos la condición. Esta tiene esta ventaja que es mejor inclusive en la que habíamos visto de Slow Starter. Ahora siempre es el pero. El dueño tiene que ser leyenda. Siguiente, maestro del control. Aumenta el lock y el break y disminuye el pow y el con del bateador oponente. O sea, te va a sumar de manera positiva hasta 12 dos habilidades y le va a restar al oponente menos 12 si cumple la condición, que tienes que tener una tarjeta leyenda. Siguiente, día del bullpen. Te aumenta el lock, el bell, el FB y el break para los primeros 3 innings de trabajo, para los relevistas también. Entonces, si te das cuenta, esta te sirve en tus jugadores que son relevistas dentro del bullpen. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿esta en qué te ayuda directamente? Por ejemplo, tenemos 4 características que va a subir a más 12 en el nivel 6. Y si el dueño es una leyenda, te va a sumar un punto extra. O sea, si tenías un más 12, te va a dar más 13. Y así hacia abajo. Es una buena característica para los relevistas para el bullpen. Siguiente, supersónico. Esta te va a aumentar la bell y el FB. Y hacia el contrario, le disminuye el POW y el AI. Así que tienes una ventaja también. Al enfrentar a un bateador, le va a disminuir características y te va a subir algunas tuyas. Ahora, si este cumple la condición, puede sumar hasta más 12 o restar hasta menos 12. Y obviamente la condición es que sea una leyenda. Ahora vienen una serie de habilidades que son oro y que no son tan llamativas, que pueden servirte, pero tienes que tener tu jugador desarrollado en un mayor grado. Por eso que están puestos al final de esta lista. Ten en cuenta que yo estoy teniendo más presente que cada necesidad que tiene tu pitcher es lo primero que yo le voy a dar. O sea, vuelvo a repetir, para mí lo más importante en este momento es tener la menor cantidad de triggers para poder ocupar una característica. Si yo no la puedo cumplir, no me va a servir. Puedo tenerla, pero no me va a dar lo que yo necesito.
o puede darme puntos, pero no los suficientes. Por lo tanto, por eso que seguimos este orden. Y esto también tú tienes que tenerlo en cuenta. Si tienes una tarjeta leyenda, utiliza estas habilidades y ve cuál es la que mejor te suma. Y trata de buscarla hasta que la puedas encontrar. Si no lo tienes y puedes mezclar otras habilidades, también tenlo en cuenta. Y también, como vimos, hay algunas que pueden cancelar ciertas cosas y otras que pueden potenciar a tus compañeros. Entonces, este es un juego, se puede decir, de ajedrez. Si lo sigues bien, puedes llegar bastante lejos. Ahora, tenemos las últimas. ¿Y cuáles son? Primero, comedor de innings. Esta te aumenta la probabilidad de inducir contacto débil, o sea, que el bateador batee de manera débil. Y esta aumenta si el propietario tiene una estamina alta. Entonces aquí hay un problema. La mayoría de los pitchers no tienen una estamina alta. Por lo tanto, es más difícil poder lograr un buen puntaje con esta. Fíjate que también esta no se ve visiblemente en las estadísticas. ¿Cómo? Cuando estamos jugando, normalmente nuestro jugador entra con esta habilidad y cuando vemos entrar, te vas a fijar que su OBR aumenta, se dispara. Y es por esto que esta habilidad está en juego. Pero depende exclusivamente si tiene la estamina alta. En algunos foros y en algunas informaciones logré encontrar este número, que la estamina debe estar en 120. Entonces piensa, si mi jugador, mi pitcher, tiene una estamina de 80, ¿me servirá? La respuesta es obvia. Seguimos. Máquina de bateo. Esta aumenta la probabilidad de un out fácil cuando el promedio de lock, bell, FB y break de tu pitcher es igual o menor que el promedio de con, pow, eye y speed más 4 del bateador contrario. Vamos a tratar de desembolsar esto para que sea más fácil. Mira, primero, esta habilidad no se ve físicamente o no se puede apreciar en los niveles de estadísticas, por lo tanto, se puede confiar en que está. Ahora, mira, te pongo el ejemplo. Si tu tarjeta, tú sumas el lock, el bell, el FB y el break, te tiene que dar, como dice ahí, es igual o menor. O sea, supongamos, te da el 119, por poner un número. Y tu oponente sumando con pow, eye, speed más 4 le da un 120 o un número superior al tuyo, esta habilidad se desencadena o te sirve. Por lo tanto, estar en medio del juego sacando la cuenta de cuánto puntaje puedo tener es un poco engorroso, salvo que tú ya tengas esto predeterminado. ¿Qué quiere decir? Que esto se lo dejes a un jugador que tiene un nivel bajo. Pero si piensas bien, tener un jugador de nivel bajo para poder lograr pelear contra varios jugadores de nivel alto no es muy conveniente. Ahora, por eso que uno está viendo y por eso que uno entiende, esta habilidad no es la mejor. Y exactamente, es bastante difícil tenerla y sacar esa cuenta para poder ganarle a otra persona. Seguimos. Lanzamiento put away. En situaciones de 2 strikes, realiza un lanzamiento de strike out garantizado. Y esto ocurre con una probabilidad fija. Vuelvo a repetir, esta habilidad no modifica visiblemente los niveles de estadísticas. Esta solamente es situacional. ¿Y cuál es esta? Se desencadena o tiene el trigger que tienes que estar en 2 strikes. Estás 0-2, tienes la oportunidad y ahí recién te va a lanzar un strikeout. Pero esto tiene que ocurrir en esa situación, no sirven otras más. Por lo tanto te pone en un problema. ¿Cuántas veces tienes que estar en esa posición para poder ocuparla? ¿Te va a servir siempre? Entonces a uno le empieza a pensar, no siempre me puede servir. O puedo dejar a un jugador de 2 de 3 que pueda elegir buenas, podría tenerla ahí para que a lo mejor me sacara de ciertas situaciones. Pero, ¿cuántas veces podemos tener un jugador a 2-0? Ese es el gran problema. Jugamos con muchas variables y la idea es tratar de manejar esas variables de la mejor manera. Siguiente, el intocable. Aumenta la posibilidad de cazar al bateador con la guardia baja. Y esta obviamente no modifica visiblemente los niveles de estadísticas. ¿En qué nos sirve? Obviamente si es que tenemos un corredor podemos cazarlo.
Pero también tenemos que tener en cuenta que ese corredor tiene que tener la guardia baja. ¿Cómo es esto? No se explica. Por lo tanto, como no me da más índices algún extra para saber cómo funciona, lo dejamos debajo en uno de los últimos puestos de esta lista. Y la última, voluntad de hierro. Reduce la precisión del bateo del bateador contrario y aumenta la probabilidad de inducir contacto débil cuando se enfrenta a bateadores que han logrado llegar a base. La probabilidad aumentada de contacto débil aumenta en proporción a la estadística base FB de este jugador. Si te fijas, es una explicación un poco difícil de entender, pero vamos a desmenuzarla. Te va a ayudar en que va a reducir la precisión del bateador y va a tener una probabilidad aumentada de que al lanzar tenga un contacto débil. Entonces, cuando tengas jugadores en base, esto se desencadena. Por lo tanto, tú tienes que pensar que tienes un jugador que tiene la probabilidad de tener jugadores en base y la probabilidad de que va a batear débil. Si tiene una cantidad de poder fuerte y no tienes otra habilidad para que pueda bajarla, la verdad no te sirve de mucho. Por lo tanto, por eso que la colocamos en este lugar. Si te fijaste, hay razones para poner estas habilidades en sus lugares y hay un pensamiento. La idea es que tengas la menor cantidad de triggers y la menor cantidad de situaciones en que necesitas ocupar estas habilidades. ¿Y por qué no tengo habilidades de nivel plata y habilidades de nivel bronce? Simplemente estoy tratando de ir para arriba. Quiero que si tú eliges estas habilidades, las ordenas, cuando vayas subiendo más, no vas a necesitar hacer ningún cambio. Por lo tanto, mi consejo es que si tienes jugadores de nivel diamante en este momento y estás dudando de cambiar las habilidades, prueba, cámbialas. Empieza ahora, cosa de que cuando vayas avanzando en el juego y ya llegue tu jugador a tener una habilidad en nivel 7, 8, va a tener un jugador poderoso desde un principio. Este tutorial es informativo y ha tratado de darte la mejor información. Me costó mucho armarla y ordenarla. Espero que aprecies esto en los comentarios y también dándome un like, comentando y compartiendo esta información con otros usuarios. Si tienes dudas, no dudes en dejármelo y avisar. Cualquier cosa yo te voy a responder. Así que soy MLB Mobile Gamer y este ha sido este tutorial. Terminando con las habilidades de bateador y de pitcher, solamente me queda decir ¡nos vemos!